Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la corporalidad humana. ¿Por qué tendríamos que hablar de la corporalidad humana? Porque de alguna forma nuestra corporalidad es lo primero, digamos, es lo más evidente que podemos decir respecto a la persona. Somos nuestro cuerpo. Fíjense, ahí hay una diferencia de matices que digamos, señaló Gabriel Marcel, un filósofo existencialista francés, quien decía, bueno, hay una diferencia entre decir que tengo un cuerpo, lo cual responde a una lógica del tener, como si el cuerpo fuera una posesión, de la cual yo puedo hacer lo que quiera con el cuerpo, a decir que yo soy mi cuerpo. Y yo soy mi cuerpo, decía Gabriel Marcel, en la medida en que yo soy un espíritu encarnado. Si ustedes, digamos, estuviéramos en un aula y llegara alguien a preguntar quién es el profesor Casales, pues no dirían que el profesor Casales es un espíritu que anda por ahí rondando en el salón, dictando la clase, no, dirían que el profesor Casales es ese cuerpo, señalarían un cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se concibe como el punto cero de referencia, como el punto en el cual me encuentro localizado en el espacio y en el tiempo, en el aquí y ahora. Soy este ser que está aquí y ahora, en este momento. Mi cuerpo me sitúa en estas coordenadas y es mi punto de referencia, digamos, para entrar en contacto, para interactuar con el mundo. Es un punto de acceso al mundo en la medida en que conecta aquello que hay en mi interior, mi interioridad, mi mente, mi conciencia, con la realidad externa. Digamos que a través de la corporalidad se conectan estas dos partes, digamos, me permite interactuar con la realidad de alguna forma. Mi cuerpo, de alguna forma, se vuelve incluso un órgano, y esto lo veía muy bien Aristóteles, ¿no? El cuerpo es un órgano, es un instrumento, órgano significa un instrumento que de alguna forma le sirve al cuerpo. Pero decíamos ya, no en una lógica del tener, no como si el cuerpo fuera una posesión ajena a mí, sino como algo que yo soy. Esto es bien interesante porque a través de mi cuerpo yo expreso externamente algo. Digamos, yo expreso aquello que está en mi interioridad. Yo tengo un cierto propósito, unas ciertas motivaciones, pretendo realizar algo y eso que pretendo realizar lo voy materializando a través de la corporalidad. Al mismo tiempo que, digamos, a través del cuerpo, yo en mi totalidad, como espíritu encarnado, entro en contacto con el mundo, puedo interactuar con el mundo. Y esto, repito, se debe a que el cuerpo es un órgano. ¿Qué se presupone que el cuerpo es un organismo? Pues que tiene una cierta organicidad, que tiene una cierta organización. Esto es bien interesante si nos vamos, por ejemplo, a lecturas como la que podría dar Leibniz, por ejemplo, de la corporalidad. Pues Leibniz creía, por ejemplo, que el cuerpo era una máquina natural donde nos damos cuenta que cada parte tenía una función propia. Nos damos cuenta, por ejemplo, que el páncreas no tiene la misma función que los riñones y que los riñones no tienen la misma función que el corazón. Y esto, digamos, nos da una pista bien interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de que cada célula, cada órgano, cada tejido tiene su propia función, nos damos cuenta que en última instancia está organizado en un todo unitario. Somos una unidad y esa unidad es mi ser corpóreo. Claro, ahí después tendríamos que preguntarnos qué es lo que hace que ese cuerpo se mantenga unido mientras que el ser vivo sigue con vida, digamos, y qué es lo que hace que de alguna forma al momento de la muerte, pues el cuerpo se empieza a descomponer, que es de eso hablaremos más adelante. El cuerpo entonces es un todo orgánico donde nos damos cuenta que cada órgano tiene su propia función y sin embargo también nos podemos dar cuenta de que a pesar de esa diferencia, la totalidad del cuerpo, cada órgano, responde siempre a un mismo fin. ¿Cuál? La vida. Presupone que todo está orientado a mantener eso en un todo orgánico, en un todo estructurado cara a la vida. Por eso Aristóteles decía que de alguna forma el alma es la forma del viviente y el cuerpo es la materia, donde tiene que haber esa correspondencia entre cuerpo y alma, y eso implica que de alguna forma
todo el cuerpo, digamos, tiene en potencia vida, está organizado de tal forma que cuando nosotros empezamos a profundizar en los misterios del cuerpo, pues nos vamos a encontrar con una serie de retos como los que se presentan al momento de estudiar las neurociencias, ya que las neurociencias de alguna forma pues han puesto en cuestión algunas de las grandes hipótesis antropológicas. Por ejemplo, se han hecho experimentos con la corteza cerebral donde se estimula cierta parte de la corteza cerebral, digamos, sobre todo las partes que están relacionadas con las funciones motoras, y resulta que de repente estimulan cierta parte y el individuo reacciona alzando la mano, y cuando le preguntan, oye, ¿por qué alzaste la mano? El individuo dice, bueno, porque quiero. Le vuelven a estimular, vuelve a alzar la mano y le vuelven a preguntar y sigue diciendo que lo hace porque él quiere, lo cual pudiera hacernos pensar que de alguna forma, digamos, no es raro pensar que el ser humano, pues en el ser humano la corporalidad juega un papel fundamental, al grado que algunos pues van a tender a esa postura reduccionista, a creer que el ser humano se reduce a su cuerpo. Ahora bien, si nosotros queremos partir del cuerpo, es justo también para decir el ser humano no es más que su cuerpo, y para ello vamos a apelar a una de las grandes teorías explicativas sobre la corporalidad. Digamos, una de estas teorías que de alguna forma nos ayudan a comprender cómo es que el ser humano ha adquirido ciertas características morfológicas que garantizan, digamos, que todas sus potencialidades se puedan desplegar en el tiempo. De alguna forma, la teoría más explicativa a este respecto, o al menos a mi parecer, pues es de alguna forma la teoría evolutiva. ¿Qué sabemos de la teoría evolutiva? ¿O por qué la teoría evolutiva? Repito, porque la teoría evolutiva nos hace dar cuenta, digamos, de una cierta especificidad, digamos, digamos, que explica, diría Darwin, el origen de las especies, que explica el por qué nosotros nos distinguimos, o cómo es que se fueron dando esos cambios, al menos a nivel fisiológico en el ser humano, digamos, que nos permitieron pasar de los primeros homínidos hasta el Homo sapiens sapiens que somos nosotros. ¿Qué es lo que sabemos a ciencia cierta de la teoría evolutiva? Porque aquí es donde tenemos montonal de complejidades. Es casi un hecho que hubo un proceso evolutivo, pero no sabemos exactamente cómo es que se dio ese proceso evolutivo. Bueno, pues lo primero que sabemos es que la evolución, más que un proceso meramente biológico, es un proceso que se da a nivel cósmico. Digamos, a diferencia de lo que sería una visión newtoniana del cosmos, donde el cosmos es un cosmos fijo, un universo que siempre ha estado de la misma forma, pues a través, digamos, de la teoría evolucionista que desarrolló Darwin y a través de los descubrimientos de Hubble, pues nos hemos dado cuenta que el cosmos no se ha mantenido exactamente siempre con la misma forma, sino que todo el tiempo está evolucionando, todo el tiempo se está expandiendo y por tanto todo el tiempo está experimentando una serie de cambios. Una segunda cosa que podemos decir respecto a la teoría evolutiva es que, digamos, a diferencia de lo que nos han vendido en algunas, digamos, por ejemplo en los cómics o en alguna literatura fantástica, en la ciencia ficción, por decirlo de alguna forma, la evolución, más que darse a nivel de población, más que darse a nivel del individuo, perdón, se da a nivel de la población. Es decir, no porque un individuo tenga una cierta mutación genética, eso significa que ya tenemos un proceso evolutivo en camino, ¿no? Es decir, no porque de repente tengas una cabra de 3 patas ya hay una evolución ahí. No, se considera que ya, digamos, ha habido un proceso evolutivo cuando esa variación o esa mutación se manifiesta en toda una población. Eso es lo que de primera instancia podríamos decir que se llama propiamente evolución. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta, digamos, a diferencia de lo que quería Darwin creía que la evolución se daba paulatinamente. Ahora, nosotros nos hemos dado cuenta que si le hacemos caso a Darwin y decimos que la evolución funciona tal y como Darwin la describió, la Tierra hubiera requerido pues muchos más años de los que realmente tiene, y eso pues sería prácticamente un absurdo, lo cual pues esto ha llevado a algunos teóricos a decir que la evolución no ha conservado exactamente la misma velocidad, sino que siempre ha tenido una velocidad variable, ¿no? Hay momentos donde la evolución es más acelerada y hay momentos donde la evolución es más detenida. Además de que sabemos que la evolución no ha conservado la misma velocidad,
nos damos cuenta que esa velocidad varía dependiendo del tipo de organismo. Es decir, hay organismos que evolucionan constantemente o que evolucionan a un ritmo más acelerado que otros. Hoy, por ejemplo, podremos decir que de alguna forma el ser humano lleva ya varios miles de años estancado en una misma, digamos, en una misma especie, ¿no? Digamos que no hemos notado cambios evolutivos tan significativos como para decir que ya no hay seres humanos, sino que ya tenemos ya no hay Homo sapiens sapiens, sino que ya tenemos otro tipo de organismo, ¿no? Sin embargo, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que las bacterias evolucionan muy rápido y por eso, por ejemplo, en la industria agropecuaria, pues tenemos que generar nuevos pesticidas porque, claro, las bacterias, los hongos, todo esto que podría dañar el cultivo, pues, digamos, va evolucionando a un ritmo más acelerado y en cambio vemos otros organismos, pues, que tienen un proceso evolutivo bastante lento. Pensemos, por ejemplo, en algunos reptiles como las tortugas, pues que casi se han mantenido, digamos, sin variaciones tan contundentes como lo podríamos ver en el caso de los virus, ahora que estuvimos en pandemia y que, bueno, nos dimos cuenta que de una cepa a otra, pues había una distancia muy corta de tiempo, es decir, la diferencia era, digamos, el cambio se daba con una gran celeridad. Ahora, otra cosa que sabemos es que gracias a las teorías evolutivas y a las leyes de la genética de Mendelssohn, pues nosotros podemos generar, digamos, es posible representar la filogenia entre especies, de manera que nosotros podemos darnos cuenta que todos de alguna forma, todos los seres vivos de alguna forma están relacionados o tienen algo que ver entre sí, de manera que podemos generar ciertas conexiones y hacer este tipo de juicios como el que se ve en la imagen, que fue una publicación que hicieron quizás en un tono burlón contra Darwin, aunque Darwin propiamente no dijo que nosotros estábamos relacionados con los monos. Bueno, algunos de sus discípulos tenían esta teoría a raíz de una propuesta que hizo Kant en alguno de sus textos de geografía física, donde parecía sugerir que el ser humano pues tiene una cercanía mucho más cercana a los homínidos, ¿no? Bueno, y esto, bueno, pues ha ido confirmando, en su momento fue muy polémico, pero bueno, vaya, lo interesante aquí es que podemos establecer esas relaciones y darnos cuenta que entonces el cuerpo humano no siempre ha sido de la misma forma, o el cuerpo de lo que hoy en día somos los seres humanos, no siempre ha sido así, sino que ha experimentado una serie de cambios que han facilitado y que han posibilitado el despliegue de nuestras capacidades, como por ejemplo las capacidades racionales. Ya lo veremos, pero eso tiene que ver, por ejemplo, con las disposiciones de las manos, el rostro, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya por último, algo que tenemos que decir que, digamos, que marca muchísimo, es que pareciera que la evolución es un proceso irreversible, no hay marcha atrás, lo que se ganó, lo que se perdió, ¿no? Es decir, ya no podríamos esperar, digamos, dar un paso en retroceso, sino que más bien ya hemos ido ganando algo más. Ahora, si nosotros representáramos todo el proceso evolutivo desde que empieza la vida hasta el día de hoy, lo representamos, digamos, a escala, como si pudiéramos reducir todo ese tiempo en un año, pues diríamos que el origen de la vida se daría el 1 de enero. Fíjense, hasta el 15 de septiembre empezarían a aparecer los primeros organismos pluricelulares y hasta el 10 de noviembre empezarían a aparecer las primeras plantas y vertebrados. Hasta el 24 de diciembre aparecerían los primeros mamíferos y hasta el 31 de diciembre aparecería el primero de los homínidos. Con los homínidos ya se empieza a dar todo el proceso de hominización, que va a ser el proceso, digamos, evolutivo que se da desde el Australopithecus hasta el Sapiens sapiens. Fíjense, hasta el 31 de diciembre, el último día del año, ya aparecería el Australopithecus. Y hasta el 31 de diciembre, a las 11:15 de la noche, aparecería el Sapiens. Esto significaría que apenas hace unos segundos habría sido la revolución industrial. ¿Qué nos da a entender, digamos, esta representación? ¿O por qué es importante analizar esta representación que uno puede encontrar tanto en Carl Sagan como en otro texto de un colega, el doctor Héctor Velázquez? Pues bueno, lo que nos da a entender es que el ser humano es realmente una especie
muy joven. Y sin embargo, fíjense, a pesar de que tiene muy poquito tiempo en existencia, ya podemos decir que nosotros estamos en la era, en el antropoceno, que es de alguna forma aquella era donde el ser humano ha tenido un papel protagónico en el desarrollo de la Tierra, para bien o para mal, ¿no? No estamos diciendo que todo sea positivo, pero bueno, para bien o para mal, el ser humano pues ha marcado una pauta y una radicalidad bien interesante. ¿Qué es lo que proponía Darwin en sentido estricto? Bueno, Darwin proponía que todos los cambios evolutivos se daban en función de un proceso que era totalmente azaroso, que no tenía ninguna inteligibilidad y que eran procesos de forma gradual, es decir, las mutaciones se iban dando de manera azarosa, que eso es lo interesante, por ejemplo, cuando estudiamos fenómenos o enfermedades como el cáncer, pues uno de los problemas es tratar de entender cómo rayos es que si todo el cuerpo todo el tiempo está mutando, las células todo el tiempo están cambiando, están renovando, están experimentando cambios, ¿por qué de repente esos cambios detonan un cambio, digamos, ya no tan favorable como sería el desarrollo de células cancerígenas? Y algo semejante podría pasar acá, ¿no? Como de repente esos cambios se van, digamos, propagando en una misma especie, en una misma población, al grado que van generando un cambio significativo que les permite tener cierta ventaja, que les permite de alguna forma pues tener una mayor competitividad, les permite ser más competitivos, digamos, cara al mundo. Bueno, Darwin creía que este proceso era totalmente azaroso y totalmente gradual, pero eso tiene también una serie de problemáticas. ¿Qué creía además Darwin? Pues Darwin creía que la teoría evolutiva, sobre todo el proceso de selección natural, es el proceso que de alguna forma va a contraponer, no va a decir que es exclusivo, no va a decir que es el único mecanismo por el cual evolucionan, sino que va, de alguna forma, va a admitir alguna de las propuestas de Lamarck, como las de uso y desuso. ¿Se acuerdan el ejemplo de la jirafa, donde dependiendo pues el uso o el desuso de un determinado órgano, pues va generando ciertos cambios que le permiten tener una mayor adaptabilidad al medio ambiente? Pues bueno, Darwin de alguna forma decir, bueno, eso puede ser, pero el mecanismo fundamental es el de la selección natural. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros introducimos un proceso de selección natural? Esto es bien interesante, porque cuando nosotros introducimos un proceso de selección natural, también tenemos que decir que ese proceso de selección natural pues hace que esos cambios que eran azarosos ya no sean tan azarosos. ¿Por qué? Porque ya no cualquier cambio va a subsistir, ya no cualquier cambio va a ser el que va a permanecer, sino solo aquellos que permiten que la especie esté mejor adaptada a un determinado ambiente y que por tanto pueda subsistir con mayor facilidad. Ahora, dentro de las teorías evolutivas, sobre todo en la vertiente, en la línea darwiniana, no exactamente Darwin, pero digamos Darwin da las pautas para esto, algunos alumnos pues ya van a empezar a sostener que digamos el ser humano viene de los homínidos. Ahora, ¿qué sí va a decir Darwin? Bueno, Darwin va a decir que la diferencia entre el ser humano y sus antecesores es una diferencia de grado, de manera que no hay diferencia entre el ser humano y el animal. El ser humano simplemente es un animal más evolucionado, ¿no? Pero no. Ahora bien, cuando nos empezamos a adentrar, digamos, en el terreno de las teorías evolutivas, nos vamos a dar cuenta además de una peculiaridad, digamos que empieza a marcar ciertas diferencias y que empieza a introducir una serie de problemáticas a las teorías evolutivas. Eso no significa que estemos negando a las teorías evolutivas, al contrario, repito, es casi un hecho como un proceso evolutivo. Nos faltan todavía atar muchos cabos para terminar de comprender cómo es que se dio ese proceso evolutivo. Lo que sí es que, digamos, a lo largo, digamos que han avanzado las investigaciones en este ámbito, pues se han desmentido algunas creencias que antes teníamos. Por ejemplo, se creía que en la medida en que alguien tenía una cabeza más grande, pues tenía mayores capacidades, pensaba más, ¿no? Y pareciera que cuando uno analiza la relación entre la capacidad craneal de los distintos homínidos y la capacidad craneal del ser humano contemporáneo,
pues parecemos que hay diferencias significativas. De primera instancia, lo que nos fuimos dando cuenta es que en la medida en que había mayor capacidad craneal en los distintos homínidos, más cosas podían hacer, más cosas podían desarrollar. Y esto es bien interesante porque pareciera que íbamos teniendo un proceso, digamos, donde había una cierta relación de correspondencia. A mayor capacidad craneal, mayores capacidades, más, digamos, más cosas podían hacer. Entonces de repente el que tenía los australopithecus que no tenían una capacidad craneal muy aguzada, pues probablemente, bueno, de lo que sabemos es que, por ejemplo, no fabricaban instrumentos, apenas estaban empezando a hacer uso del fuego, pero no es que ellos crearan fuego, eso va a ser muy posterior, etcétera, etcétera. Y vemos que conforme vamos pasando de un homínido a otro, esos nuevos homínidos tienen mayores capacidades y van desarrollando, por ejemplo, se puede ver en la industria lítica, ¿no? Los primeros a lo mejor usaban como las nutrias, las rocas para, no sé, para como herramientas. Después empezarán a fabricar ya sus propias herramientas, a lo mejor ya empezarán a tallar las piedras de un lado, de repente ya tendremos una industria lítica mucho más potente, donde ya veremos armas, ya veremos un montón de cosas, pues hasta el hecho mismo, pues empezar lo que hoy en día serían nuestras viviendas, ¿no? Las casas. Bueno, ¿cuál va a ser el problema que vamos a tener con esta creencia de que cuanto más cabezón es uno, más inteligente es? Pues el problema lo vamos a ver cuando empezamos a comparar a los sapiens, dentro del mundo de los sapiens, empezamos a contrastar, por ejemplo, ciertos sapiens como el neandertal con el ser humano actual. ¿Y cuál va a ser el problema? Que el neandertal en sentido estricto tiene mayor capacidad craneal. Y sin embargo, si nosotros comparamos el neandertal con el ser humano, pues nos damos cuenta que el ser humano ha hecho y seguirá haciendo infinidad de cosas más que los neandertales no llegaron a hacer en un tiempo mucho más prolongado del que de hecho los seres humanos hemos existido. Con lo cual ahí lo que empezamos a ver es un salto que empieza a generar problemáticas. ¿Cómo explicamos el surgimiento, por ejemplo, de la inteligencia? ¿Realmente podemos decir que la inteligencia es una consecuencia de un proceso evolutivo? Pues habrá quien sostenga que no. El caso es, digamos, más cercano que tenemos es justo de Wallace, un jovencillo contemporáneo de Darwin, que antes de que Darwin publicara El origen de las especies, de hecho eso fue lo que de alguna forma aceleró el hecho de que Darwin publicara esta obra, este jovencillo le escribió a Darwin contándole que había hecho uno de los viajes famosos que hacían los grandes naturalistas para explorar, digamos, aprovechaban que si venía un barco a América, pues hacían exploraciones naturalistas y hacían, digamos, bocetos, se traían algunos especímenes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un jovencillo, pues resulta que le agarró una fiebre en pleno océano, una fiebre terrible, al grado que, bueno, tuvo alucinaciones, y dentro de esas alucinaciones se le ocurrió algo semejante a lo que Darwin le llamó la selección natural, y se lo escribió a Darwin. Cuando Darwin ve esto, dice, bueno, no, me tengo que apurar a publicar el origen de las especies, a publicar mis resultados para que no me vayan a ganar el descubrimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que después eventualmente va a haber una discusión entre Wallace y Darwin, sobre todo en relación al caso del ser humano. ¿Por qué? Porque Wallace creía que todo en el ser humano había sido producto de la evolución, salvo la inteligencia. Mientras que Darwin de alguna forma sostenía que la inteligencia no era más que un producto de la evolución, de manera que todo el ser humano no era, digamos, la diferencia entre el ser humano y otras especies cercanas al ser humano, pues no era una diferencia sustancial, sino simplemente una diferencia de grado. Cuando nosotros empezamos a ver y a comparar estos datos que acabamos de mencionar sobre la evolución en la capacidad craneal y su correlación con las capacidades de los distintos homínidos, y de repente nos topamos con este caso como el del neandertal, con el caso del sapiens, pues todo esto empieza a entrar, se empieza a cuestionar. De ahí que podemos hacer algunas críticas. ¿Para qué? No para tirar la teoría evolutiva, sino para matizarla, para enriquecerla, incluso para decir
que de alguna forma la teoría evolutiva es altamente explicativa, pero que no termina de explicar la especificidad del ser humano. ¿Qué precríticas podemos hacer? Bueno, yo las he formulado en una serie de preguntas. La primera pregunta dice, ¿nos adaptamos al medio o adaptamos al medio? Resulta que si nosotros realmente, digamos, el ser humano se puede explicar en función de una teoría evolutiva, tendríamos que decir que todo lo que va haciendo el ser humano, o todos los procesos propiamente humanos, responden a un proceso de adaptación. Lo curioso es que de repente nos encontramos con un ser que es sumamente frágil, que somos nosotros. Digamos que si tú dejas un niño en la intemperie, es probable que se enferme, es probable que padezca ese tiempo, digamos, a diferencia de casi todos los demás animales, que de alguna forma tendrían un cierto desarrollo natural, por decirlo de alguna forma, si se me permite la expresión, digamos, comparado con el ser humano. En el caso del ser humano descubrimos que a pesar de que este ser es un ser sumamente frágil, es un ser que es capaz de adaptar el medio, al grado que es capaz de habitar ciertos entornos, ciertos hábitats que digamos son totalmente contrarios o que de entrada no sería tan fácil, digamos, que el ser humano viviera en esos entornos. Y entonces, ¿quién se le hubiera ocurrido que construyendo, que poniendo un montón de hielo encimado, construyendo una casa de hielo, de repente íbamos a tener calor al interior sin que el hielo se derritiera? Bueno, ese tipo de cosas son las que, digamos, el ser humano fue descubriendo y que es lo que le ha permitido al ser humano adaptarse a entornos, ambientes que no son los más adecuados para su existencia, ¿no? Y entonces tenemos grandes ciudades como Las Vegas en medio de un desierto, o este ejemplo de los esquimales, ¿no? Construyendo sus iglús en pleno polo norte, ¿no? Con temperaturas bastante inhóspitas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿realmente nosotros nos adaptamos o nosotros adaptamos el medio? Pareciera que sí hay un proceso de adaptación. Tampoco es que podemos decir que no haya ningún tipo de adaptación. Por ejemplo, sabemos que alguien que viene del norte o que está acostumbrado a vivir en el norte, pues está más adecuado a temperaturas más frías, y a lo mejor alguien que vive en Acapulco, pues llega a lo mejor a Puebla, que es un clima templado de alguna forma, y siente frío, mucho más frío que los poblanos, ¿no? Entonces, claro que hay una cierta adaptabilidad, pero no solo hay adaptabilidad, sino que nosotros adaptamos, vamos adaptando el medio para que el medio, digamos, para poder habitar ese medio. Una segunda pregunta es esta, ¿no? Nos rige la selección natural, cuyo fin último es la sobrevivencia de la especie. Pareciera en efecto que si la selección natural explica la totalidad del humano, como pretenden las teorías evolutivas, tendríamos que decir que el fin último de la especie es la sobrevivencia de la especie. Pero ¿realmente este es el criterio por el cual nosotros nos regimos? ¿Realmente es el criterio por el cual tomamos nosotros ciertas decisiones? Pensemos, por ejemplo, en la medicina. En la medicina el criterio es la sobrevivencia de la especie o tener una mejor calidad de vida. ¿Qué sería más relevante, la sobrevivencia o la calidad? Bueno, es que si el criterio fuera la sobrevivencia de la especie, tendríamos que aceptar ciertas prácticas que serían un tanto inhumanas, o que al menos podríamos considerar un tanto inhumanas, causarían ciertos conflictos, como si por ejemplo dijéramos, bueno, si el fin es la sobrevivencia de la especie y nos encontramos con un paciente que ya tiene un padecimiento terminal, pues lo óptimo sería, más que invertir recursos, tiempo, digamos, capital humano, etcétera, en una persona que ya tiene una enfermedad terminal, pues a lo mejor lo óptimo sería pues darle simplemente una inyección letal y ya, y no tratar de darle una medicina paliativa. No tendría sentido la medicina paliativa, porque de hecho la medicina paliativa responde más bien a un criterio de calidad. Pero bueno, vaya, si esto mismo lo llevamos a otros ámbitos, por ejemplo, en el tema del arte, pues esto nos pone a reflexionar de una forma bastante contundente. ¿Podemos decir realmente que el arte responde al fin de la sobrevivencia de la especie?
Es decir, hacer arte nos hace mucho más aptos para la sobrevivencia. Bueno, pues pareciera que de primera instancia, no estoy diciendo que el arte no tenga una utilidad, pero el arte, que es de las cosas más humanas que tenemos, resulta que no responde a una lógica de la sobrevivencia de la especie. Con lo cual pone en duda la idea de que la teoría evolutiva puede explicar la totalidad del humano. Podríamos poner muchos más ejemplos, ¿no? Pero bastan estos dos ejemplos, digamos, para al menos podernos sentarnos a reflexionar, ¿no? Otro caso, ya lo mencionamos, es el tema de la inteligencia, ¿no? ¿Cómo explicamos que estos neandertales teniendo una mayor capacidad craneal, no hayan logrado gran cantidad de cosas como las que de hecho nosotros sí logramos realizar? Bueno, algo semejante se podría decir respecto a la forma en la que se puede ir comprendiendo el cuerpo humano. Cuando nosotros analizamos el cuerpo humano, nos vamos dando cuenta que el cuerpo humano es desespecializado. Pareciera que la evolución, en esta lógica de la adaptabilidad, pareciera que los cambios que van sobreviviendo, que al menos digamos los que resultan, digamos, de este proceso de selección natural, los que perviven, los que sobreviven, son aquellos cambios que te permiten tener una mayor especialización, digamos, para poder sobrevivir a ese entorno concretamente. Y en el caso del ser humano encontramos muchas partes del cuerpo que están desespecializadas. Con esto no quiero decir que no tengan una función, sino al contrario, que su funcionalidad está abierta, que tiene una apertura potencial a multiplicidad de cosas, que no está limitada a una sola función, como podrían ser, por ejemplo, las garras. Las garras sirven para desgarrar la carne. Bueno, pero las manos no sirven para una sola función, tienen multiplicidad de funciones, ¿no? Digamos, nuestra piel no es una piel que sea la piel más adecuada para determinados entornos, como podríamos ver, por ejemplo, en ciertos caninos, en ciertos perros, ciertas razas de perros, sobre todo las razas que están de alguna forma adaptadas a entornos más fríos, pues vemos que incluso tienen doble capa de pelo, una capa de piel un poquito más gruesa, vemos este tipo de especificidades y son muy propias de los demás animales y que nosotros carecemos de esas especificidades. Esto también nos pone a cuestionarnos si realmente la teoría evolutiva puede explicarnos. Claro que la teoría evolutiva explica por qué tenemos el cuerpo que tenemos, explica nuestra morfología, pero ¿puede explicarlo todo? Bueno, una última cuestión sería, por ejemplo, el tema de lo azaroso. Si los cambios realmente son azarosos, tal y como creía Darwin, ¿qué posibilidades, qué tan probable es que de hecho exista el ser humano? Bueno, es que si nos vamos al cálculo de probabilidades, el cálculo de probabilidades dice que nada es imposible, pero que no todo es igualmente probable, ¿no? Es decir, ¿es posible que existan unicornios? Sí es posible, pero la probabilidad es casi cero, es casi nula. Bueno, resulta que si nosotros quisiéramos explicar los procesos evolutivos solo desde el azar y decir que todo es 100% azaroso, resulta que tenemos montones de problemas y tendremos que admitir que en la naturaleza hay ciertas regularidades que explican por qué se van dando ciertas mutaciones y que esas mutaciones, si bien tienen un cierto rango de azar, pues no son totalmente azarosas, sino que se mantienen sobre ciertos márgenes que de alguna forma van explicando por qué se van dando estos cambios. Ahora bien, ¿cómo comprendemos entonces la corporalidad humana? Pues bueno, para comprender la corporalidad humana, permíteme hacer una comparación entre el cuerpo humano y el cuerpo de los demás animales. Y lo primero que nos vamos a dar cuenta es esto de la desespecialización. Mientras que el cuerpo de los animales está totalmente especializado, es decir, vemos, por ejemplo, las plumas de los patos, que son impresionantes, ¿no? ¿Por qué? Porque segregan un cierto aceitito que hace que las plumas sean impermeables, de manera que cuando el pato se mete al agua, no se moja. ¿Qué pasaría si se moja? Pues si se moja, pues las alas pesarían muchísimo y no podría volar y sería una presa muy fácil de alcanzar. Vemos que eso, sin embargo, no ocurre gracias a esta grasita que tienen en las alas y que es lo que les permite meterse al agua y después emprender el vuelo en caso de necesidad. Lo mismo vemos con las pezuñas, ¿no? Las pezuñas están adaptadas para recorrer ciertas distancias o para estar en determinados,
superficies, ¿no? Determinadas superficies, como podría ser, piense por ejemplo cuando uno va a la playa y se echa la carrera para no quemarse, bueno, eso no pasaría por ejemplo con un caballo. Veamos que de repente uno va a la playa y encuentra y los caballos, hombre, tendrán su herradura, pero no es que necesiten tener la herradura, les basta la pezuña y eso les permite tener, poder transitar, digamos, sobre esas superficies. Y así podemos decir de cada uno de los animales, ¿no? Todos están totalmente especializados. Y sin embargo, el ser humano nos encontramos con un bicho rarísimo, que es un ser que está abierto, que es potencial, digamos que puede hacer multiplicidad de cosas. Otro aspecto interesante es que el ser humano nace prematuro. El proceso por el cual el ser humano va madurando, digamos, hasta llegar a tener cierta independencia, cierta autonomía, es un proceso sumamente largo, ¿no? Ya lo mencionamos con el ejemplo de las tortuguitas, ¿no? La tortuguita sale del cascarón y ya sabe qué hacer de su vida, ¿no? Bambi a la hora ya está caminando, ¿no? Un niño a la hora no está caminando, ¿no? Probablemente, digamos, tenga que esperarse a lo mejor unos meses, un año, un poquito más, dependiendo, ¿no? Y nos damos cuenta que evidentemente un niño al año no es un adulto. El perro al año ya, tu mascota, si tienes perro, al año ya es un adulto viable y que incluso se puede reproducir. Nosotros no, nosotros necesitamos un proceso de maduración diferente, un proceso que podemos decir que es un proceso formativo, que no necesitan tener en sentido estricto los demás animales, ¿no? Los demás animales necesitan tener cierta disciplina, cierto entrenamiento para poder cazar, etcétera, para poder volar, tal, pero no es un proceso formativo que se extienda a lo largo de toda la vida, como sí ocurre en el caso del ser humano. Nosotros podemos educarnos durante toda nuestra vida y eso está perfecto. Bueno, otro aspecto importante es que los animales nacen adecuados al medio ambiente, ¿no? Si nacen en entornos donde hay mucho sol, por ejemplo, entornos desérticos, pues no es raro encontrarnos con los reptiles que tienen una piel mucho más gruesa, mucho más capaz, digamos, para soportar el calor y para soportar los rayos del sol. Y eso vemos que no pasa con el caso del ser humano. De hecho, nosotros necesitamos vestirnos. Y esto también nos hace reflexionar sobre el sentido mismo de la vestimenta, ¿no? ¿Por qué nos vestimos? Y no solo por qué nos vestimos, sino por qué nos vestimos de la forma en la que nos vestimos. Fíjense, porque uno decir, bueno, ¿por qué nos vestimos? Pues para soportar, para poder estar en la intemperie, aguantar las inclemencias del clima, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos vestimos no solo por esa razón, sino que nos vestimos de cierta forma porque esa forma de vestir de alguna forma expresa algo más. Esto es otro rasgo interesante, digamos, de nuestra corporalidad, es que pareciera que en el caso de los animales, su cuerpo está, digamos, totalmente diseñado para la sobrevivencia de la especie. Cuando nuestro cuerpo, digamos, no se reduce, nuestra existencia no se reduce a un solo fin. Nuestra finalidad no es meramente la sobrevivencia de la especie. Bueno, cuando suelo dar clases a nivel presencial, lo primero que les digo es que si el fin del ser humano fuera la sobrevivencia de la especie, pues bueno, los alumnos que tienen 18, 19 años, pues ya tendrían que haber tenido al menos un par de hijos, digamos, porque lo importante era, digamos, reproducirnos como conejos para garantizar la sobrevivencia de las especies. De hecho, los conejos se reproducen en grandes cantidades porque tienen un montonal de depredadores y entonces, bueno, digamos, reproduciéndose en grandes cantidades, pues garantizan la sobrevivencia de la especie. Y en cambio nosotros nos damos cuenta que el proyecto de vida de cada ser humano es único, que no está determinado en una sola finalidad. Bueno, sí, en cierta forma podemos decir, bueno, la finalidad de la felicidad, bueno, esto lo creía Aristóteles, ¿no? Pero digamos que la forma en la que puede conseguir la felicidad pues es variada, cada uno tiene una forma de vida, que es admisible distintas formas de vida y que podemos admitir esa gran variedad en el caso del ser humano. Otro dato sumamente interesante respecto, digamos, que marca una diferencia sustancial entre el cuerpo del animal y el cuerpo del ser humano es que cuando nosotros analizamos la sexualidad humana, al menos la genitalidad, nos damos cuenta que los genitales, los órganos sexuales, están dispuestos de tal forma que tenemos una sexualidad
directa, de frente. Y en cambio en la mayoría de los animales lo que vamos a encontrar es una sexualidad indirecta, es decir, los órganos del ser humano están dispuestos de tal forma que tenemos que vernos la cara. Y esto es algo muy interesante, tenemos que reflexionar si realmente, ¿por qué nos tenemos que ver la cara, no? ¿Por qué no como los caracoles que simplemente se pegan y ya? ¿Cuál es el sentido de que nos podamos ver cara a cara, que nos tengamos que ver cara a cara? ¿Qué sentido tiene esa sexualidad de frente? Pues uno podría pensar, por ejemplo, que eso implica que el fin último de la especie no es nada más, no es única o meramente la mera reproducción, sino que pareciera que en la misma sexualidad también hay otra finalidad que es bien interesante, que es el tema del encuentro. ¿Por qué nos tenemos que ver cara a cara? Pues porque justo en la sexualidad hay un encuentro, nos encontramos en la intimidad con otro ser, salimos al encuentro del otro, acogemos al otro en su fragilidad. De ahí que, por ejemplo, las mejores relaciones sexuales presupongan una cierta comunicación, ¿no? Un cierto encuentro, un cierto diálogo entre, digamos, las personas que están teniendo sexo, ¿no? Y por último, pareciera que a diferencia, y esto lo vio perfectamente Aristóteles cuando argumentaba en contra de la metempsicosis platónica, en contra de la reencarnación, pareciera que el cuerpo del ser humano está diseñado de tal forma que permite el despliegue de las capacidades racionales. Mientras que en el caso del ser humano pareciera que lo que prima es el instinto y digamos, ciertos mecanismos, que no significa que el ser humano no los tenga, claro que los tiene, pero no solo tiene eso. Claro, habrá que esto ajustarlo, digamos, en función de ciertos descubrimientos actuales, es decir, por ejemplo, que sabemos que los animales no solo actúan por instinto, sino que también tienen cierta capacidad de discernimiento que les permite, digamos, razonar, bueno, si se me permite esa expresión, porque habría que después matizar en qué sentido la racionalidad es propia del ser humano y en qué sentido no se puede predicar de forma propia de los demás seres. Pero uno podría decir que de alguna forma tienen ciertos procesos de discernimiento en función de sus experiencias, ¿no? Como cuando un perro que le han pegado, digamos, previamente, pues es normal que cuando ve algún instrumento semejante como a aquel instrumento con el que le pegaron, no sé, la escoba o un palo, etcétera, pues es normal que de alguna forma el perro recuerde, digamos, esa experiencia pasada, asocie esa experiencia con ese momento, con esa condición actual, y en función de eso responda de una determinada forma, ¿no? Esto último concretamente se va a ver de una forma mucho más contundente cuando lo vemos en dos casos particulares. Por un lado, el tema de las manos. ¿Qué pasa cuando nosotros analizamos las manos? Pues nos damos cuenta que las manos, decía Aristóteles, son instrumento de instrumentos, ¿no? Es decir, que no sirven para una sola función, no están especializados a una sola función, sino que nos permiten desplegar multiplicidad de funciones muy grandes, como que, como por ejemplo, usar, manejar, fabricar herramientas, hacer promesas, cuando hacemos el pinky promise, no sé, o cuando damos la mano nos comprometemos, ¿sí? Las manos no solo nos sirven para una sola función y ya. Curiosamente también cuando las manos nos damos cuenta que son las partes del ser humano que tienen mayor sensibilidad. No es raro, por ejemplo, que cuando una persona pierde la visión, una persona es invidente, esa persona quiera experimentar el mundo a través de las manos, ¿no? Nuestra forma de entrar en contacto con las demás personas no solo es a través de la vista, viéndonos cara a cara, sino también entrando en contacto físico con la mano, ¿no? Digamos, no nos arrejuntamos con la espalda, ¿no? Sino que nos damos la mano para saludarnos, para felicitarnos, para apapacharnos. Es decir, las manos tienen una función fundamental en nuestra existencia, ¿no? O al menos tiene un papel muy relevante, ¿no? Y otra cosa que, digamos, podríamos decir, para pasar a la segunda, pues es que también las manos tienen una cierta compatibilidad
con el querer, con el pensar, con el lenguaje. Es decir, a través de las manos nos podemos comunicar, ¿no? Ya sea a través de lenguajes de señas, que son bastante interesantes, ver cómo a través del lenguaje podemos expresarnos, como ocurrió en el caso de Helen Keller, por ejemplo, que se comunicaba a través de las manos y que gracias a eso pues pudo, digamos, acceder a una educación. Pero digamos, también tenemos casos como las personas que han perdido la capacidad auditiva o que por lo mismo experimentan problemas al tratar de comunicarse, etcétera, ¿no? Bueno, por último nos vamos al rostro. El rostro es de lo más humano que tenemos. Curiosamente, el rostro humano, a diferencia del rostro no sería el rostro, bueno, a diferencia de la cara de cualquier otro animal, el rostro es plenamente expresivo. Es el más expresivo que hemos encontrado dentro de la naturaleza. Es decir, podemos encontrar ciertos rasgos y a lo mejor decir, mira, tal perro de tal raza pareciera que estuviera como si estuviera triste, tal, pero no es que realmente esté triste, sino que así es su fisionomía y nosotros, digamos, asociamos ciertas expresiones, digamos, humanas con los animales, y decimos, por eso está sonriendo, parece que está sonriendo. No es que esté sonriendo, a lo mejor su fisiología es de esa forma, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, que tenemos cierta especificidad en el rostro, ¿no? No tenemos un cuello ni tan largo como las jirafas, ni tan cortito, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos un cuello, no tuviéramos casi cuello, ¿no? Pues eso imposibilitaría el movimiento. Sin embargo, pues tenemos un cuello que nos permite tener cierta movilidad. Pensemos esto mismo, por ejemplo, en relación a la lengua. ¿Qué pasaría si la lengua pesara, por ejemplo, o fuera del mismo tamaño de una lengua de res? Pues bueno, difícilmente podríamos hablar, ¿no? Tendríamos dificultad porque la lengua nos pesaría muchísimo. Bueno, algo semejante pasaría si la lengua la tuviéramos bien delgada, pues tendríamos que estar siseando, ¿no? Con las víboras, ¿no? Con las serpientes, ¿no? Piensen que la lengua, gracias a todos los movimientos que tiene, gracias a toda la cantidad tan impresionante de músculos que tiene, toda su estructura, digamos, nos permite articular el lenguaje y esto nos da cierta facilidad para podernos expresar, ¿no? Pensemos lo mismo en cuanto a las gesticulaciones, pensemos en todo lo que normalmente se conoce como el lenguaje corporal, que fundamentalmente, no exclusivamente, pero al menos en un porcentaje bastante elevado, tiene que ver con los gestos que nosotros vamos teniendo a través del cuerpo, ¿no? Es decir, nosotros a través del rostro, ¿no? A través del rostro podemos darnos cuenta si una persona la está pasando mal, si está sufriendo, si está... Pensemos entonces en la cantidad de músculos, en la cantidad de gestos que nosotros podemos hacer con la cara, digamos, el grado que nosotros podemos expresarnos a través de todos estos gestos, ¿no? Y esto también es parte fundamental para la comunicación, porque la comunicación no solo se da a nivel verbal, sino que también a través de nuestros gestos también comunicamos o expresamos ciertas cosas. Dos cosas más y ya con eso terminamos nuestra aproximación a la corporeidad humana. Digamos, o al menos nos aproximamos al final de esta reflexión. En primer lugar, nos encontraríamos con el tema de la posición de los ojos. Curiosamente, cuando analizamos el rostro humano y lo comparamos con el rostro, o mejor dicho, con la cara de los demás animales, nos damos cuenta que nosotros somos los únicos seres que en sentido estricto tienen un rostro y algo de eso algo de ello tiene que ver con la posición de los ojos y con lo siguiente, que somos el único ser que por más hocicones que podamos ser, en el fondo no tenemos hocico. Bueno, todos estos rasgos específicos del cuerpo del ser humano nos hacen pensar que el cuerpo del ser humano está, digamos, diseñado de tal forma, o tiene tal estructura que no se reduce a sí misma, sino que está, digamos, diseñada para algo más. Al grado, digamos, que nos damos cuenta que las mejores teorías materialistas pues tienden a hacer meras reducciones del ser humano, y esto nos lleva a pensar
en la necesidad de postular algo más que le ayuda a dar, que ayuda a articular todas estas capacidades, que le dé sentido a todas estas capacidades. Eso será, en sentido estricto, nuestra alma será el tema